Ahora, los jesuitas, por supuesto, son los que detrás de las escenas controlan muchas cosas. Ellos fueron fundados el 15 de agosto del 1534, fueron fundados por Ignacio Loyola y fueron aprobados por el Papa el 27 de septiembre del 1540. Ellos entonces fueron creados, como decir, para regirse y posicionarse en contra de la Reforma. Ellos fueron concebidos para destruir a la Reforma. Loyola quería que la orden fuera un abogado por la unidad católica y, por supuesto, la sumisión al vicario de Cristo, el Papa, era absolutamente esencial. Aquí tenemos la institución de la organización de Loyola por el Papa en este día en particular. Y hay algunas semejanzas interesantes que encontramos aquí. Aquí, por ejemplo, hay una semejanza considerable entre los grados masonas y los jesuitas. Los jesuitas pisan de cierta manera y muestran la rodilla porque Ignacio Loyola se presentó de esta manera en Roma y pidió por la aprobación de la orden. Ahora, todo lo que les digo tiene una cita adjunta. Y si alguien se enoja por cualquier cosa que diga, entonces telefone a las personas que lo dijeron y enójese con ellos, ¿ok? Yo no lo dije, lo dicen ellos. Entonces, esto es lo que hacían y esto es lo que la masonería hace. Entonces, allí tiene la conexión. Entonces, ¿quién existió primero? ¿Los francmasones o los jesuitas? Los jesuitas existieron primero, por supuesto. Ellos debían obedecer como un cadáver, perinde ad cadáver. Las constituciones repite 500 veces que uno debe ver a Cristo en la persona del general y hasta si Dios te dio un perro, debes obedecerlo como si él fuera Jesucristo mismo. La estatua de Loyola en un retiro jesuita, Loyola en visión. La Sociedad de Jesús constituida en la capilla de Notre Dame, Montmartre, en 1534. Ahora esta es la capilla del Sagrado Corazón en París. Muchas incrustaciones ocultistas aquí. Y este es el famoso juramento jesuita que cada jesuita hace cuando se convierte en jesuita. Eso nos dirá algo acerca del carácter de los jesuitas. Allí dice yo, y luego llena con su nombre, en la presencia de Dios y todos los santos y todas estas cosas. Juro que su santidad el Papa es el vicerregente de Cristo y es la verdadera y única cabeza de la Iglesia Católica o Iglesia Universal, etcétera, etcétera. También dice aquí que este poder le fue dado por el Salvador, Jesucristo, y él tiene el poder para deponer herejes que son reyes, príncipes, estados, mancomunidades y gobiernos. Todos estos siendo ilegales sin su sagrada confirmación y pueden ser con confianza destruidos. Entonces, un jesuita jura que si un gobierno no es sujeto a Roma, puede ser ¿qué? Destruido. Mas yo declaro que ayudaré y asistiré y aconsejaré todos o algunos de los agentes de su santidad en cualquier lugar donde yo esté y haré lo máximo posible para extirpar al hereje protestante o a las doctrinas liberales. Las doctrinas liberales son doctrinas donde uno decide lo que cree, uno toma la libertad de hacer su propia decisión en vez de dejar que el Papa lo haga por ti. Y eso será destruido y todos los poderes que así ostentan. Y no importa dónde me envíes en el mundo, yo voy a obedecer. Y prometo no tener ninguna opinión propia, obedeceré como un cadáver. Haré guerra secretamente o abiertamente contra todos los herejes protestantes y liberales, como me ha ordenado hacer, de extirpar y exterminarlos de la faz de toda la tierra, y no condenaré ni sexo, edad o condición, y que ahorcaré, consumiré, quemaré, herviré, despellejaré, estrangularé y enterraré vivos a estos infames heréticos, desgarraré los estómagos y matrices de sus mujeres y aplastaré las cabezas de sus niños contra la pared, para aniquilar para siempre su raza damnada. Esa sí es una promesa cristiana, ¿no está de acuerdo? Una promesa muy cristiana. ¿Lo hicieron? Bueno, con los valdenses. Ellos aplastaron las cabezas de los niños contra las rocas para hacer que los padres se retractaran. En el Imperio Otomano, es una historia muy interesante. En Serbia y en todos esos países del bloque del este que ellos ocuparon, ellos tomaban a los niños y los arrojaban en el aire y los atrapaban con el final de sus bayonetas. Personas muy agradables. Ahora, quizás ustedes digan, esos eran los musulmanes, que no eran los jesuitas, pero bueno, eso es para debatir. Hablaremos de eso en otro momento. Y el juramento dice que si no lo pueden hacer abiertamente, lo harán secretamente. Eso es lo que un jesuita jura. Es esta
Esta es una famosa universidad pontifical gregoriana aquí en Roma, la universidad católica más prestigiosa en el mundo. Los jesuitas en todos sus enclaves tienen sus figuras en cuevas. Ahora, en el paganismo todas las deidades también salen en las cuevas y ellos tienen las letras IHS, que quiere decir Isis, Horus y Set, que son la Trinidad egipcia. Ellos, por supuesto, dicen que significa Jesus hominum salvator, Jesús es el salvador de los hombres, del hombre, pero no es así. Eso significa IHS, Iris, Horus y Set. Y el símbolo de esta deidad es el triángulo que todo lo ve. Ellos también usan el pilar, la estela, si desea. Ellos tienen el símbolo con el triángulo y el ojo en el círculo interior, el cual es también un símbolo usado en el nuevo movimiento de la nueva era. Vimos que Gary K. Dice que la masonería controla el movimiento de la nueva era y los jesuitas controlan a la masonería, o la crearon. Esta es la Universidad de los Jesuitas en Praga, y encima de ellas tienen a Atlas y no a Jesucristo. Y si usted va a un enclave jesuita más moderno, como está este en Alemania, yo lo visité. A veces soy un poco descarado, ahí estoy. Y tomé una foto y adentro ellos tienen esta foto de Cristo, supuestamente. Pero este no es Cristo, este es Atlas agarrando el mundo encima de sus hombros disfrazado. Ellos tienen esos símbolos en contra de la pared aquí. Este símbolo es el símbolo de Hermes, el dios Hermes. Si saca la cruz, entonces tenemos el símbolo de Isis, de la diosa. Y esto es lo mejor del paganismo. Esos símbolos por aquí... nada, esto es cuando se construyó iglesia jesuita, etcétera, etcétera. Ahí el simbolismo de María, la M es la M masónica, el triángulo, y Ría representa a Ría, la diosa. Aquí hay una iglesia en Alemania, una catedral, y adentro verá este círculo con una cruz y espadas cruzadas. Todos los símbolos son también usados en la masonería. Ahora, si regresa a la Asiria antigua, esa era una cruz muy prominente, era la cruz maltesa, y viene del paganismo antiguo. Tiene los símbolos de las estrellas, por aquí, dos estrellas, una encima de la otra, o dos cruces, una encima de la otra. Ellos tienen el compás y tienen la luna con un disco en ella, o una estrella en ella, el cual es el símbolo que se utiliza en el Islam, por ejemplo. Y tienen el calendario solar y la triple corona. Todos estos símbolos son usados por el papado. Cruces al revés representan victoria sobre Cristo, martillos y compases y hoces. Esos son símbolos que se encuentran frecuentemente en el mundo. Allí está Jesús de pie encima de la calavera cruzada por huesos, que es un símbolo de Júpiter, el dios Júpiter, que es un símbolo, bueno, que es Lucífero. Cruces al revés otra vez. Esa es una catedral muy importante en Europa, en Alemania, donde todos los líderes políticos se juntan, y si va allí va a encontrar a Janos, el dios de doble cabeza, y luego verá supuestamente la estatua de David. Pero por supuesto que no es David, es el dios Pan, porque él tiene una flauta de pan o zampoña en su mano, y David no tocaba la flauta de pan o la zampoña. Entonces fui a ver si encontraba el lado oscuro del dios Pan, porque hay un lado luminoso y un lado oscuro, y lo encontré ahí está él. Es el que tiene las garras, en la misma catedral. Así que ellos ocultan su simbolismo oculto. Si entra en el pasillo encontrará esto por aquí. Ese es el dios Anubis y no tiene nada que ver con el cristianismo, y allí ellos lo tienen también. Además tenemos al ave fénix levantándose por las cenizas, más el símbolo de Júpiter y todo el conjunto de otros símbolos. Aquí en la capilla de al lado tenemos todos los signos zodiacales sirviendo a las varias deidades como Martes y Acuarios, etcétera. Y la perilla de la puerta es un yin yang. Esto no tiene nada que ver con el cristianismo. Ellos usan el símbolo del compás y Júpiter y el símbolo de la PX por aquí, que encontrará virtualmente en cada denominación cristiana sobre la faz de la tierra. El ave fénix levantándose de las cenizas, el pavo real, todos símbolos de Lucífero. Aquí tenemos la PX con un círculo y con un punto en él, y uno se pregunta, ¿pero acaso no es eso un símbolo del cristianismo? No, ese es un símbolo de Horus, el dios Horus. Esto no tiene nada que ver con el cristianismo, estos utilizaban conos de pino. Preguntemos a Albert Mackey, un framasón de 33 grados, que nos diga qué significa este símbolo. El punto dentro del círculo es un símbolo muy importante e interesante en la masonería. El símbolo, sin duda, es hermoso, pero una alusión un poco abstrusa a la vieja adoración del sol.
y nos introduce por la primera vez a la modificación de aquella entre los antiguos como la adoración al falo, así que es un símbolo relativamente obsceno. Se trata del órgano masculino. Así que esta es una explicación directamente de su fuente original. Eso es lo que significa. Entonces, ¿qué significa el PX? Vayamos a la mejor fuente masónica del mundo, Morales y Dogma, página 292, y en caso de que no me crean, lo he fotocopiado para que lo pueda ver ahí. Allí puede ver el símbolo, puede ver esto. Esto es el bastón o la vara de Osiris. Esto es directamente de la fuente original. No puede conseguir mejor fuente que esta. Este es el francmasón de grado más elevado que fundó el rito escocés, 33 grados. Bueno, él no lo fundó, pero él presidiaba sobre ellos. En una medalla de Constantius hay esta inscripción, In hoc signo victoreris, y luego algunas cosas, otras cosas interesantes. Entonces, este es la vara de Osiris, y luego él habla del símbolo del Tau místico, o de las cruces y las estrellas de David, y luego él usa esta también, un símbolo interesante. Y él dice que las vestimentas de los sacerdotes de Horus eran cubiertas con estas cruces. Esta es la cruz maltesa. ¿Se acuerda cuando se la mostré en el rey asirio? Ahora, ¿quién usa eso en su vestimenta? Bueno, veamos. Oh, ahí está. ¿Quién la está usando? El Papa la está usando. Entonces, ¿qué es él? Él debe de ser el sacerdote de Horus. Entonces, para el mundo de afuera, parecerá como el cristianismo, pero para el círculo interior es ocultismo. En el piso de la Catedral de Londres, en Londres tenemos el trísquele, el cual es el triple yin-yang. Bueno, ¿y eso qué significa? Bueno, preguntémosle a las fuentes mismas. La versión celta del yin-yang, eso es lo que es el trísquele. El mar, la buena suerte, el calerón, una diosa celta, la diosa de sabiduría y hechicería. ¿Quién fue entronada en la Revolución Francesa? La diosa de la razón, hechicería, razón. Todas estas cosas de la misma deidad. En el piso de la misma catedral encontrará el Tau místico, que representa el Tau. Preguntemos a otro francmasón, se llama Ward, y él dice, este es el símbolo masculino o del lado creativo de la deidad. En el lenguaje por señas de los misterios está escrito. Entonces, nuevamente, tiene una connotación sexual. ¿Qué está haciendo en el piso de una catedral? Entonces, los jesuitas son los heredes de una religión oculta, y ellos controlan el mundo por medio de sus agencias. Se quedan en un segundo plano, crean suborganizaciones, y todos piensan que ellos no son activos. Preguntémosles a ellos mismos lo que creen. Aquí está la historia de los generales de la Sociedad de Jesús. Esos son todos los generales, empezando con Ignacio Loyola. Están todos listados aquí, no tenemos que leerlos todos. La lista sigue hasta al que gobierna ahora. Su nombre es Peter Hans Kolvenbach, un hermoso nombre alemán. Es interesante que los alemanes son muy prominentes en este asunto. Peter Hans Kolvenbach es la cabeza de los jesuitas, el cardenal Ratzinger, otro alemán, es la cabeza de la Inquisición. Ellos parecen tener bastante control. Como se ve, allí está el Peter Hans Kolvenbach. Probablemente está viendo a uno de los hombres más poderosos de la Tierra hoy, sino el más poderoso posiblemente. Él es el Papa Negro. Aquí tenemos esta cueva de Loyola. Aquí tenemos a George W. Bush y el Papa en audiencia con uno al otro. Y ellos no hacen nada por casualidad. Ocurre que ellos hacen eso es exactamente bajo este cuadro que les mostré, donde Loyola recibe su comisión por parte del Papa. Ahora, la ceremonia de inducción y del juramento extremo de los jesuitas, librería de Congreso, y aquí ven el número del catálogo de la referencia, ahí está. Ustedes han sido instruidos a insidiosamente plantar semillas de celos y odio entre las comunidades, provincias y estados que estaban en paz e incitarlos a derramar sangre, envolviéndolos en guerra el uno con el otro y crear revoluciones y guerras civiles en países que eran independientes y prósperos, que cultivaban las artes y las ciencias y disfrutaban de las bendiciones de paz. A tomar partido con los combatientes y actuar secretamente en concierto con tu hermano jesuita, quien quizás esté comprometido con el otro lado, pero abiertamente opuesto a lo que tú estés conectado, al fin de que la Iglesia sea el ganador al final, en las condiciones fijadas por los tratados de paz, y que el medio justifica el fin. ¡Wow! Increíble. Esta es la ciencia hegeliana. Dos puntos de vista opuestos
pensamiento dialéctico, tú haces que el uno haga guerra con el otro y los rozas el uno contra el otro hasta que no quede nada. Esto se llama tesis y antítesis y el resultado del conflicto trae a la síntesis. Ahora note que los jesuitas pueden ser muy activos en un lado, pero pueden ser igualmente activos en el otro lado. Así que este es todo un proceso que usan para alcanzar blancos. La guerra de los 30 años. Ahora, ¿de qué se trataba todo esto? La meta y el objetivo era que la guerra debería en verdad convertirse en una guerra de aniquilación. Además, ¿cómo hubiera sido posible para ellos dejar que se concluyera la paz con países donde sus gobernantes rebeldes habían decretado una ley y ordenado que ningún jesuita debería retar a mostrar su cara otra vez? ¿Sabían que los jesuitas fueron arrojados afuera de virtualmente todos los países, incluyendo los países católicos, porque eran tan divisivos? Reyes católicos ni siquiera podían tolerar a los jesuitas y los sacaron. Si un rey católico se atrevía a votar a un jesuita, ese país era destruido, católico o no, y los jesuitas regresaban. Pueden apostarlo todo, que así sería. Entonces, la responsabilidad horrorosa para esta terrible guerra de 30 años descansa sobre el emperador Ferdinando y sus maestros, gobernantes y amigos íntimos, los hijos de Loyola. Cada cosa que estoy diciendo es una cita. Papado, un enemigo a la libertad civil y religiosa. En el 1550 el Papa Julio XIII declaró su reivindicación a tener el poder temporal universal político, emitiendo una nueva moneda que él emitió y el lema que decía: la nación y reino que no me servirán, perecerán. Ahora, por favor, note que esta es una declaración católico-romana, que la nación y reino que no sirva al papado perecerá. ¿Qué significa eso en términos de países protestantes? ¿Van a tener problemas? ¿Sí o no? Yo diría que sí. Ellos van a tener problemas. Tomás Aquinas, el gran filósofo de la Iglesia Católica Romana, dijo: el Papa por derecho divino tiene poder espiritual y temporal como supremo rey del mundo. El Papa de Roma, como la cabeza del gobierno papal, clama absoluta soberanía y supremacía sobre todos los gobiernos de la tierra. Todos los gobiernos de la tierra. Todas estas citas son extremadamente potentes. No hay nada de mediocre en estas citas y vienen de las fuentes más altas. El derecho de deponer reyes es inherente en la suprema soberanía de los papas, que, como vicerregentes de Cristo, ellos ejercen sobre todas las naciones cristianas. Cardinal Henry Manning, en el 1892, él era el arzobispo de Westminster, en Inglaterra. Entonces, él está en control de todas las naciones del mundo. Ahora, es interesante que la Biblia nos dice que estas palabras fueron puestas en la cruz de Cristo en su crucifixión. Dice: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Pueden leer esto en Juan 19:19. Pero el crucifijo católico romano tiene las palabras INRI escritas en él. Ahora, si buscan el diccionario de Webster, esto significa Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Pero en el juramento extremo de los jesuitas, INRI significa algo totalmente diferente. Significa Justum Necare Reges Impios, lo cual significa es justo exterminar o aniquilar reyes, gobiernos o gobernantes impíos o herejes. Es un punto muy interesante. Ahora, otra cosa que ellos quieren hacer es destruir el protestantismo. Nosotros atesoramos desde el fondo de nuestros corazones este principio, que lo que no se une con nosotros debe ser aniquilado, y nos alistamos para hacerlo tan pronto tengamos los medios. Una aplicación energética de estos principios. El protestantismo ya se está gastando y hundiéndose en decadencia. Sí, estamos destinados a insultar sus últimas agonías, a marchar sobre sus esqueletos quebrantados y huesos esparcidos. Oh, apresuremos esta disolución por nuestros esfuerzos fuertes y unidos. Y luego ellos ya escribieron: el protestantismo se está descomponiendo. Estamos empezando a ganar hombres de prestigio. Ese es un extracto del plan secreto, el libro. Aquellos son los peores de los católicos, los inquisidores, los jesuitas. Son simplemente el ejército de Roma para la soberanía terrenal del mundo en el futuro, con el pontífice de Roma por emperador. Algo como una servidumbre universal con ellos como amos se está planeando. Eso es todo lo que representa. Quizás ni siquiera creen en Dios.
los hermanos Karamazov. El texto de Dostoyevsky. Todas estas citas, el general de los jesuitas insiste en ser el amo, soberano sobre el soberano. Donde quiera que los jesuitas estén admitidos, ellos serán los amos, cueste lo que cueste. Su sociedad es por naturaleza dictatorial y por eso es el enemigo irreconciliable de toda autoridad constituida. 50 años en la iglesia de Roma, escrita por el padre Chiniquy. Ignacio Loyola mismo dijo: el poder del general será tan ilimitado que si él juzgara necesario por el honor de Dios, él deberá poder enviar de vuelta en otras direcciones a aquellos que han venido directamente de los papas. Entonces, esta es una orden poderosa. Friedrich von Hardenberg dijo: nunca antes en el curso de la historia del mundo había aparecido una sociedad parecida. Hasta el antiguo Senado romano no hizo planes para dominar el mundo con tanta certeza de lograr éxito. Ellos quieren el dominio del mundo, con el Papa entronado como el gobernador universal. El católico romano Lafayette advirtió: es mi opinión que si las libertades de este país, los Estados Unidos de América, son destruidas, será por la sutileza de los sacerdotes jesuitas católicos romanos, porque ellos son los enemigos más astutos y peligrosos de la libertad civil y religiosa. Ellos han instigado la mayoría de las guerras de Europa. Esas son personas prominentes que hablan. El señor Morse, él es el inventor del código Morse. Y él dijo: ¿y quiénes son estos agentes? La mayoría de ellos son jesuitas. Una orden eclesiástica proverbial en el mundo por su astucia, duplicidad y falta total de principios morales. Una orden tan hábil en todas las artes del engaño que hasta en los países católicos, en Italia misma, se convirtió en intolerable y el pueblo pidió su supresión. Este es otro hombre prominente. El archiduque Maximilian Francis dijo: ellos se han tan constantemente mezclado en las intrigas de la corte y del Estado que deben, en toda justicia, ser reprendidos por luchar para obtener el dominio universal. Y podríamos seguir con más y más citas. Esta es una cita muy interesante. Este es el Michelangelo Tamburini, 1720. Este es el general de los jesuitas, hablando al duque de Brancas, y dijo lo siguiente: ve, mi señor, desde este cuarto yo gobierno no solo París, pero China. Y no solo China, sino el mundo entero, sin que nadie sepa cómo está manejado. Interesante. Esto es lo que los jesuitas mismos tenían que decir. El confesor del Papa tiene que ser un jesuita. El Papa mismo tiene que ir a un jesuita para confesarse. Cita del Imperio Vaticano. Todo lo que digo es una cita. Este hombre es Jean-Baptiste Janssens. Él gobernó de 1946 a 1964 y parece ser un caballero de buena apariencia y contento. Sin embargo, pueden ver que esta fotografía fue tomada por el periódico Saturday Evening Post en el 1959. Y estas son las organizaciones que él tiene bajo su mando. Y vamos a tratar con estos asuntos en la próxima conferencia. Él controla las siguientes sociedades secretas: la Orden Militar Soberana de Malta. Entonces, él está en control de todos los caballeros de Malta. La masonería del rito escocés Shriner, la Orden de los Illuminati, los caballeros de Columbus, los caballeros del Ku Klux Klan, B'nai B'rith, la Nación del Islam y su ejército privado llamado el Fruto del Islam, la Comisión de la Mafia y el Opus Dei, junto con un montón de fraternidades menores. Así que cada una de estas sociedades secretas está controlada por los jesuitas. ¿Cómo las controlan y cuál es su objetivo? ¿Y quién es un miembro, por ejemplo, de los caballeros de Malta? ¿Quién hoy en día es miembro de los caballeros de Columbus? ¿Quién es miembro de B'nai B'rith? ¿Quién controla el Fruto del Islam? ¿Quién controla Opus Dei? ¿Quién controla Calavera y Huesos, por ejemplo? Y todas las otras sociedades secretas. ¿Y cuáles son sus blancos? Eso es lo que tenemos que descubrir. Recuerde que Roma quiere ganar nuevamente el dominio total. Y si ellos son el centro de la teología templaria, entonces ellos quieren controlar el mundo por el dragón.
no por Jesucristo. El dragón les dio su poder y su asiento y gran autoridad. Eso da miedo. Y este poder debe estar en control en tu país, como también en el mío. Pero las buenas nuevas es que Jesús lo predijo. Lo leímos en Apocalipsis y él dice que no importa cuántos sean confederados, no importa cuánto planeen, el reino va a ir. ¿A quién? Irá a Jesús. Jesús va a ser el vencedor. Así que no hay nada de qué temer. En la siguiente conferencia les mostraré estas sociedades secretas.